Hola, buenos días, buenas tardes. Jordi Montpellier. Mercurio en casas 6 y 12. Comunicativo e inquieto. Busca algo que hacer para no aburrirse. Adapta sus conocimientos, Mercurio, sus recursos al día a día, los problemas laborales, las crisis, el servicio, la higiene y la salud que le preocupan. Casa 6. En temas tabúes desapercibidos por los demás. Des- sí, despreciados o desapercibidos por los demás, que se abran poco, la mente inconsciente, casa 12. Por ejemplo, ¿por qué al acostarme oigo y siento el corazón latir y por el día ni me entero? El cuerpo es un barómetro del entorno, en C6. Versátil, puede cambiar de trabajo varias veces en su vida, C6, C12. Tiene una mirada siempre nueva, renovada y sorprendida, cambiando de idea, concepto, teoría, demasiado desfasada e única, que sería por el Sol, por ejemplo, única, ¿no? Sin ideas propias, Mercurio pasa la información aprobada por la mayoría de personas, tal como la recibe, por ejemplo, de las noticias, ¿no? Las noticias del día, de la tele, etcétera. Él las repite. Mercurio es el mensajero. Aquí tiene muchas rutinas o tocs que le calman al ejecutarlos. C6, deformando las cosas como estereotipos, supersticiones. Tiene temores, fantasmas, pues la frontera entre el tú y el yo es más confusa en C12. Manual, siempre ocupado, sin tiempo para sí, C6, o al servicio de los que sufren los marginados de la sociedad o los que tienen problemas de expresión, habla, escritura, de locomoción, de escucha, sabiendo aconsejarles para que ellos mismos encuentren respuesta a sus problemas. C12. Las preocupaciones de salud o laborales pueden inducirle a tensión nerviosa, C6, o no suele hablar de ellas, aunque pasa tiempo meditando por introspección o técnicas de meditación como el yoga o la psicoterapia, C12. Viajes, lenguas, intermediario, comercio, secretario, industrial, consejero, computadoras y máquinas electrónicas, técnico, detective, investigación científica, Mercurio, bricolaje, manualidad, salud, higiene, dietética, C6, por ejemplo, o al día a día, o a largo plazo, en C12. Más sobre el cuerpo, C6, o la mente como psiquiatría, C12. Más visto al gran día, C6, o más escondido, menos visto al público o en lugares aislados como asilos, cárceles, desiertos, barcos, voluntario o no, en C12. Publicidad, por ejemplo, C6, o publicidad subliminal, en C12. Más matemático, C6, o esotérico, C12. Lo relacionado con lo pequeño, C6, o lo grande, C12. Con mucho contacto y movimiento, C6, y más en Géminis. En Virgo sería más observación del detalle, o más retirado de la actividad externa, en C12. Se preocupa demasiado de los problemas sin importancia, de pequeñeces, siempre quejándose de que los demás pueden criticarle, o falta de confianza en sus capacidades que intenta esconder. Eh, Siempre quejándose que los demás puedan criticarle, C6, o falta de confianza en sus capacidades que intenta esconder, pero si no dice nada, pues no se fían de él tampoco, C12. No confundir Virgo, que sería más obseso, observador, detallista, perfeccionista de la salud, en C6, o de la mente inconsciente y contemplativo, en C12. Simplemente se interesa la salud. Mercurio en C6 nada más, no es Virgo, no es un obseso.
Debe ser objetivo para tratar los movimientos de crisis, adaptarse a ellos, C6, o las pruebas de la existencia, C12, como aislamiento, marginación, a la infancia, adolescencia o adulto, pruebas intelectuales de palabra escrita o escrita, sentimiento de incomprendido, C12, dificultades de comunicación por razón física, C1, C6, o mental del pensamiento, C12. Podría escribir un diario íntimo, tarea mental que requiere privacidad, por lo tanto, la C12, Mercurio. En buen aspecto, buenas relaciones con los hermanos, cercanos, negociantes, personajes de la casa, Mercurio, empleados o servidores, C6, los pequeños animales domésticos como pájaros, C6, o los grandes, C12. Vista, eh, suele tener una apariencia joven, es más en C1 que en C6. En la forma disonante, en la infancia o edad escolar puede haber dificultades de expresión escrita o hablada, tartamudez, dislexia, sordera, con Saturno, por ejemplo, por defecto físico, C6, o bloqueo mental, C12. La casa 6 son más limitaciones y la 12 más dispersión en las tareas, por incapacidad de fijarse su atención en una sola cosa. Sus ideas no son bien recibidas, da información errónea porque no verifica la información que toma, C6, o en la de forma, C12. Cambia de idea a menudo, se interesa a cosas sin importancia, aún menos que la forma consonante, o inútiles para los demás, C12, C6. Pequeños problemas diarios en los escritos oral, C6, o grandes dificultades y pruebas, C12. Pierde confianza, es más introvertido, se guarda sus pensamientos, C12. Calumniador o calumniado, si tiene poca moral. Pueden haber mentiras, incomprensión, sufrir robos. En las relaciones laborales abiertas también tiene problemas. O las restringidas con enemigos ocultos, C12. Sobre todo de los adolescentes y jóvenes. Mercurio. Se sacrifica demasiado su tiempo en sus tareas hacia sí mismo, C6, o bien al servicio de otros, de la comunidad, C12. Si Mercurio fuerte, si no, lo rechaza si Mercurio débil. Da más problemas en el significado de la casa, por ejemplo, más interés por cosas sin importancia, más críticas y ser criticado, falta de objetividad o de información, hay una información errónea, falta de adaptación a los problemas diarios, C6, a las grandes pruebas de la existencia, como un aislamiento forzado, C12, dificultades de comprensión, de comunicación, etc. Más posibilidad o deseo de cambiar de trabajo, C6, C12. Malas relaciones con los personajes de la casa, como hemos dicho antes, hermanos, cercanos, negociantes, por Mercurio, las relaciones laborales, los sirvientes, a los empleados, que no sabe elegir o tratar, C6, o se sacrifica demasiado por ellos. Por ejemplo, en C12 podría estudiar psicología porque un hermano suyo tiene síndrome de Down y para poder curarle algún día decide estudiar psicología. Los problemas fraternales se notan en el trabajo, C6, o el sujeto o un hermano son internados en orfanato o felinato, internado escolar o institución de asilo, cárcel, pérdida de locomoción, C12. Angustias, disgustos, estrés, pierde el sueño, todo eso influencia en el cuerpo y en la salud, la higiene, la alimentación, C6, o la psique, el inconsciente, la mente, ¿no? C12. Es un psicosomático, necesita cuidar más su cuerpo, C6, o aislarse con o sin técnicas de meditación, de relajación, para evitar pensamientos obsesivos. Pero eso sería más en Virgo. Para la astrología tradicional, que confunde las dos cosas, sí.
para evitar pensamientos obsesivos, TOCs, pero no para la astrología más moderna. Agitado, nervioso, ruidoso, irritable con Marte, Urano, pudiendo pasar a la violencia, psicosis, neurosis con Neptuno. Si estuviera en Virgo, pues tendría problemas más digestivos. En Géminis, más pulmonares. Melancolía con Saturno. Algunos hablan de Mercurio en combustión, o si está detrás del Sol, pero esto no tiene un valor demostrado, entonces yo lo descarto por completo. Bueno, pues nada más. Muchas gracias y hasta la próxima. Chao, chao.